Buenas tardes, de nuevo encantado de que estés visionando este nuevo vídeo. Es el primer el primer punto clave del minicurso 5 claves para el aprendizaje. En esta breve disertación te voy a presentar lo que es el primer paso de la metodología de aprendizaje CERLO. Empezamos con la C, llamamos C de comprender, ¿no? C, comprender, que es el primer paso. Quizás este ha sido la última incorporación a este método de trabajo, de aprendizaje, porque realmente me parecía el más evidente, ¿no? Es decir, que quizás en mi generación estamos acostumbrados a haber leído más, ¿no? Entonces cuando estás estudiando pues, y lees las cosas, pues las entiendes, ¿no? Y claro, me parece una cosa tan evidente que incluso te da miedo pensar que las generaciones o los jóvenes de hoy, pues a la hora de estudiar, les falla esa comprensión lectora, pues porque están mucho más en el mundo de la tecnología y mucho menos centrados en lo que es la lectura de cualquier libro, ¿no? Como a lo mejor nos hemos educado otras generaciones. Pues, en este sentido, pues hay que hacer hincapié en que, bueno, antes de empezar a desarrollar, a aprender un tema, es necesario que el alumno se vaya leyendo el contenido y lo haga leyendo y entendiendo lo que está leyendo. Entonces, hay dificultades en cuanto a palabras, que a lo mejor leen palabras que no saben lo que significan y le sacan fuera de contexto. Entonces, leen una cosa, no han entendido nada y quieren intentar luego aprender o resumir o entender algo que de principio pues ni se han enterado de qué va. Entonces, este paso es fundamental. ¿Cómo hacer que se trabaje, que ellos aprendan a entender, a leer las cosas haciendo una lectura comprensiva, y nosotros, que les tenemos que dar ese soporte, darnos cuenta de si realmente lo han entendido todo? Entonces, lo primero que hay que quitarse de la cabeza es que en esta primera lectura tienen que aprendérselo de memoria. No se trata de aprenderse de memoria nada, ni se trata de que luego puedan hacer una disertación sobre el tema. Al contrario, se trata sencillamente con paso, dice léetelo, pues en la metodología que vamos a hacer del día a día, que ya explicamos en la parte de organización, decimos que estudiamos a poquitos. Entonces, si hay que leerse 2 o 3 párrafos de un punto, pues que vaya leyendo y luego, a ver, incluso consultando lo que acabas de leer, explícame qué te ha quedado, ¿no? Es como decirle, cuéntame la historia, el argumento de la película, ¿no? Y ver que nuestro hijo, pues, o el alumno, ¿no?, al que autorizamos, nos resuma y sea capaz de haber entendido cuál es la idea principal y explicarnos, resumirnos de forma lo que ha leído. No se lo sabe, pero bueno, lo acaba de leer y es capaz de resumirlo. Entonces, para ello, como les costará, sobre todo al principio, pues una técnica que es buena y que además luego viene muy bien para hacer los comentarios de texto, es decir, bueno, pues párrafo a párrafo, es decir, léete este párrafo. Y al margen, en una hoja aparte, dices, ahora saca la idea fundamental, pero con tus palabras. Por favor, huid del subrayado, que me parece un horror. El subrayado es un atraso porque a mí me hace mucha gracia, porque en realidad cuando ves alumnos, ¿has estudiado este tema? Sí, lo ves y tiene todo el subrayado. Has subrayado todo menos los artículos, las preposiciones y alguna cosita. Y digo, bueno, si vuelves a estudiar eso, ¿qué haces? Pues leértelo todo. Es decir, que es que realmente no has hecho el trabajo de comprender, sino que van subrayando según van leen porque les parece importante. Sin embargo, si hacen ya el ejercicio de una lectura de un párrafo y decir, a ver qué me dice, cuál es la idea principal, lo que me está diciendo aquí es relleno, es paja, que no me aporta nada, es un poco tal, o es contexto, o son datos concretos, o bueno, pues entonces sácame la idea fundamental de aquí. Entonces, esa idea fundamental, párrafo a párrafo, luego le va a dar un resumen, y con eso que ha sacado, pues al final, ¿de qué me habla este punto, este apartado concreto de este tema? Y con eso que han sacado, son capaces ya de hacer un resumen del tema. Y decir, pues me he enterado. Entonces, la parte más importante, que luego, si no tienes claro, si no has entendido lo que has leído,
es imposible que luego sepas desarrollarlo, porque luego me encuentro 1000 veces, ¿no?, que lees cosas y son incongruencias, porque ahí se nota que el alumno no ha comprendido exactamente qué es lo que ha leído, de qué está hablando. Entonces mezcla cosas que se acuerda, cosas que mezcla, datos, bueno, una mezcolanza sin sentido muchas veces, y frases que, bueno, que no, también el ejercicio de empezar a saber redactar es importante, ¿no? Pero si no partes de este profundo entendimiento de lo que estás leyendo y contextualizando y sabiendo de qué hablas, pues es imposible que luego seas capaz de dominar el tema que estés estudiando, ¿no? Importante también que hagamos hincapié en que este trabajo lo vayan haciendo ellos solos, es decir, que saquen esas conclusiones, ¿no?, que remitan entresacando las ideas principales y distingan entre lo que es la idea general y los datos, porque muchas veces, claro, dentro de un texto hay muchos datos y esos datos hay que sacarlos, hay que saberlos. Ahí no se trata de entender, se trata sencillamente de enumerar o tener claros esos datos. Si estoy en historia y estoy tratando de una batalla y tengo que saber las fechas, los personajes, quiénes intervinieron, cuáles son las partes, con qué conflicto, pues esos son datos concretos que tienen que aprender y que tienen que sintetizar. Y bueno, pues este sería el primer paso, ¿no?, dentro de lo que es la metodología cerro, ¿no? Estamos escalando una montaña, ¿no?, escalando un pequeño cerro. La montaña sería el objetivo final y es metodología, se llama cerro porque lo queremos hacer a poquitos, no se trata de hacerlo todo de una vez, sino que de hacerlo a poquitos, ¿no? Entonces, sí que es importante la mente del hombre, ¿no? Funciona el top-down, ¿no? Una idea general, luego podemos ir yendo a ideas más concretas y más en detalle, ¿no? Entonces, tener una idea global de lo que estamos leyendo y estudiando, pues luego nos ayuda a luego clasificarlo, hacer esa estructuración, ¿no?, de ideas, ordenarlo y ser capaces luego de desarrollar el tema por sí mismo, ¿no? Yo en mi experiencia en desarrollo, en programación y demás, pues una de las dificultades mayores que tenemos en su momento, ¿no?, que tienen los programadores, es que te dicen una cosa y enseguida quieres empezar a tirar línea, ¿no? Entonces, eso es un error. Es decir, si no tienes una visión de conjunto de lo que estás hablando y ves todos los alcances, al final, cuando tú haces el programa, lo que consigues es parchearlos, que se llama. Es decir, haces una parte que resuelve un apartado concreto, pero luego te vas enterando de, que esto está relacionado, que no he tenido en cuenta, que esto está, que cambiaba aquí, y entonces al final vas parcheando un programa y te sale un churro que es nada óptimo, mucho código, y que a la hora de funcionar en una máquina pues genera sus problemas. Sin embargo, si has estudiado el problema muy bien desde el principio y tienes claras las cosas, eres capaz de estructurarlo, hacerte un pequeño esquemilla y demás, y saber por dónde tienes que programar y qué casos se dan y coger el todo para llegar al detalle. Bueno, pues esto es el primer punto, ¿no?, de la metodología, y en breve pues os mandaré el segundo paso, ¿no? Muchas gracias.